Ese te metía bolos hasta con las uñas, Había un club de vóley de San Luis. no, pues así fue la historia de Camila. Recordarán las personas de que el Estado peruano tenía un programa que eran los movilizables, y entonces el día domingo los puestos de la Guardia Civil de ese entonces sacaban a los que estaban en edad militar y los preparaban, les enseñaban a marchar, giros, les enseñaban movimientos de tipo Orden cerrada, sí. Entonces, recuerdo que acá había un sargento de la Guardia Civil, cuyo nombre lo recuerdo, Pedro Leydi Dávila, y él los invita a los muchachos a formar un equipo. Y esos movilizables de aquel entonces, cuyos nombres voy a narrar en estos momentos, arman ese equipo. Y allí ese equipo fue conformado, pues, por ejemplo, el arquero era Celestino García, el base lateral derecho era un muchacho que le decían Gorrita Silva. Gorrita Silva. Y después el back centro era el que habla. Ya. Y un lateral izquierdo que era un chico de Cabo Verde, el Flaco Savera, que le decían. Después sus volantes, antes se jugaba con dos volantes, ¿no? Ya. Era pues Juan Zapata, que le decían el Zorro, y Máximo Loco, que le decían el Loco Raza. El Loco Raza. Teníamos una delantera pues endemoniada. Y estaba ahí, pues, por ejemplo, Leoncio Morales, era un puntero derecho, ya no he visto un puntero derecho así. Veloz, era veloz. Y ahí jugaba interior derecho. Entonces, cuando habían, digamos, rivales de mayor cuantía, a mí me subían y yo jugaba de interior derecho de mi primo, porque era mi primo Leoncio Morales. Tuvimos un centro delantero que vino de Talara, el nene Baudilio Zapata. Ese te metía bolos hasta con las uñas, ¿sabes? Y teníamos en la izquierda, teníamos pues a Baldomero Morales, que era interior izquierdo, y Pablo Becerra Meca, que era puntero izquierdo. Ese equipo es el que va escalando, y ya los dirigentes lo inscriben en la Liga Provincial de Sullana, y participamos en el campeonato de segunda división. Ay. Donde estaban pues clubes conocidos, pues estaba la Acción, estaba el Relámpago, etcétera, ¿no? Y el año 1957, con ese equipo, nosotros campeonamos en el Consejo Divisional de Segunda. Incluso hay documentos que consta de que el San Luis obtuvo ese título en segunda división. Entonces, el reglamento decía que los que tenían el título de segunda división pasaban el año siguiente a primera división. Y el San Luis pasa a primera división. Entonces ahí ya nos enfrentamos pues al Chávez, a la Alianza, al Bellavista, a la Acción, al Relámpago y varios clubes más que conformaban la Liga Provincial de Sullana. Y hay ahí una anécdota, ¿no? Porque como no tenían experiencia los dirigentes, nosotros ese mismo equipo que había jugado en segunda, no lo refuerzan, sube a primera. Ya. Y el primer partido nos toca con Alianza Atlético. ¿Y sabe usted cuántos goles nos metió Alianza Atlético? 11-1. 11-1. Y ahí viene algo que yo no lo puedo olvidar, que es la categoría, la prestancia que tenían los directivos de entonces. Resulta que la Liga del Alto la había sancionado la federación. Entonces no habían hecho campeonato, decían, el 58. En el Alto. De la Liga del Alto. Entonces no sé cómo los dirigentes se enteran de que ahí los jugadores estaban libres.
y mandan dos comisionados al Alto y se traen de allá del Alto, se traen 9 jugadores que habían estado en primera división. Entonces, reforzaron el equipo y siguió el campeonato de primera. Entonces ya, pues, por ejemplo, el segundo partido ya le ganamos al Relámpago 4-3 y continuó, pues, la competencia. Ya mejor campaña ya. Sí, y quedamos en cuarto puesto de los 4 grandes de la provincia. Quedó el San Luis, quedó la Alianza Atlético, que era campeón, quedó el Bellavista, que pertenecía a la Liga de Bellavista, quedó el Deportivo Acción, que ya no existe, y el San Luis de Salitral. Hasta que en el 76 se forma la Liga de Salitral. Al formarse la Liga de Salitral, ya se desarrolla el campeonato de la Liga Distrital de Salitral. Entonces el San Luis campeona en la Liga, es el primer campeón de la Liga Distrital de Salitral, y también vamos a jugar a la Copa Peruvia. De etapa provincial. En la etapa provincial. Y hay una anécdota que le voy a contar. Mire, el primer partido nos toca con Alianza, pero en el sorteo decía que el San Luis era local y la Alianza tenía que venir a jugar a Salitral. Entonces nos llaman a reunión y empieza la sesión para ver el tema de programar los partidos. Y el delegado de la Alianza, que era Ubillus, un muchacho que trabajaba en el Banco Popular, se opone a que viniera la Alianza a Salitral. No, dijo, ¿cómo la Alianza va a ir a Salitral a jugar en un terreno? Dijo, ¿no? Entonces yo le he ido como con 3 dirigentes más y yo soy el que lo encaro. Le digo, amigo Ubillus, yo lo conocía a Ubillus, pues, ¿no? Amigo Ubillus, ¿qué dice el reglamento? Que la Alianza tiene que ir a jugar a Salitral local. No dice que el estadio tiene que estar con gras, con tribunos. Yo no veo en ningún sitio del reglamento. Y le peleamos y se acordó que la Alianza tenía que venir a Salitral. ¿Y qué hace el pueblo de Salitral, dirigido pues por los dirigentes del San Luis? Directivos del San Luis, se proponen cercar el terreno del estadio, el que ahora está allá. El mismo terreno era ahí mismo. Ahí mismo. Entonces la gente de Salitral se movilizó de tal manera que es necesario, no habían estas cosas, antes no se podía filmar y todo, que hubiese sido un gran recuerdo. La gente se movilizó así, el pueblo se movilizó. Y llegaban, por ejemplo, en carretas. Nosotros teníamos la suerte de que 5 dirigentes eran comerciantes de plátano. Estaba pues don Leoncio Quispe, estaba Matías Ibarra, estaba Pedro Silva, estaba Miguel Atoche. Ellos tenían camiones de 300. Y en esos camiones la gente se subía y se iban a traer palma, palos, alambre de púa, lo que sea traían. Y encerramos el estadio para poder cobrar, porque el delegado, que era obvio, lo que le preocupaba era que no iban a cobrar, pues. Entonces nos arriesgamos a eso y lo hicimos. Oiga, en ese entonces había un periodista, Luis Otoya Palomino, que escribía para La Industria, y él se había identificado tanto con San Luis. Todas las tardes venía a los entrenamientos y al día siguiente salía en La Industria alguna noticia del partido. Y él le daba pues bastante opción que el San Luis iba a ganar. Entonces, como repito, el primer partido es con la Alianza. Y yo voy a destacar algo. Entonces, imagínense que todas las paredes eran de palma, con cañas, con palos,
Pero llegó el momento en que hace la salida la alianza y la gente se aloca. Se aloca porque, por las entradas. Entonces nosotros teníamos una sola boletería, una puerta, un policía. Hoy la gente se alocó, pues venía gente de Quericotío, de Marcabelica, de Sullana. Tú sabes que la alianza es un tipo, Claro, un club de jale, pues, claro. ¿no? Hoy, lo que nosotros extraemos de esa anécdota, de ese hecho histórico, es de que nadie, escúcheme bien, nadie dejó de pagar entrada en aquella oportunidad. Nadie se metió por las palmas, nadie rompió las paredes, nada, nadie. Entonces, es ahí cuando Luis Otoya Palomino lo bautiza con el nombre del taquillero del Estadio Salitral. ¿Por qué? Porque se vendieron 5,000 boletos ese día que jugó la alianza con el San Luis. Nosotros pertenecemos a la comunidad campesina de Quericotí y Salitral. Entonces, prácticamente el territorio agrícola de Quericotí y Salitral eran hacendados. Entonces, había una hacienda que se llamaba San Luis, cuyo administrador era el que después fue fundador y presidente de San Luis, don Manuel Nieves Reyes. Manuel Nieves Reyes. Claro. ¿Que él era que hacendado? No, él era administrador. Administrador de esa hacienda. Pero le gustaba el deporte y él funda el San Luis. Aquí en la casa de don Teodoro López, ahí fue la inauguración. Una inauguración pues que ya no se ha vuelto a ver. Imagínense que el Club San Luis tenía su orquesta, que la conformaban don Miguel Vega Jiménez, por añadidura mi suegro y padre de mi sacrosanta esposa, y un señor Quino, Luis Quino. Uno tocaba el banjo y don Miguel que tocaba la guitarra. Y era la orquesta de San Luis. Y así es como se funda el San Luis. Aquí nomás a la salida hacia Quericotío, aquí es la salida nomás. Es la hacienda San Luis, pues. Como ya después vino la reforma agraria, la repartieron todo. Pero ahí nació el San Luis. O sea, es hechura del finado Manuel Nieves Reyes, que ya pues sus demás amigos se juntaron y crearon el San Luis. Y A el partir señor... de entonces ya, por ejemplo, de los viejos, antiguos, que jugaban, y ahí sí casi no, porque yo tenía pues 4 años, y no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando yo entré a jugar a San Luis, tenía 13 a 14 años, ahí empezó a jugar en San Luis. El señor, el administrador, el señor Nieves, el administrador de la hacienda San Luis, ¿era también salitreño o era de afuera? No, él vino de Catacaos. De Catacaos. Él lo trajo el hacendado, que era el ingeniero Julio Fabre, él era el dueño. Pero él se lo trae a don Manuel Nieves de Catacaos para que le administre la hacienda. Entonces don Manuel Nieves le gustó el ambiente, se quedó acá, se enamoró, hizo segundas nupcias y se quedó por acá. Se casó acá y ya se hizo un salitreño más. Sí, tiene sus hijos, acá, todos viven acá. Viven acá sus hijos. Porque en Catacaos también tenía su cuero. Pues. Y estaba, pues, pero él iba, pues sí, venía a ver a su familia allá, se quedó acá. Y ese es la base, la historia, cómo se funda de San Luis. De su época en los comités de damas del Club San Luis. Bien, nos dedicamos a trabajar bastante. Gracias a Dios la gente nos ayudaba. Y el grupo que tenía ya todas éramos casadas, somos casadas. Y así que hacíamos actividades. Una oportunidad hicimos una fiesta para aniversario del club, creo que fue, sí. Hicimos un baile, nos trajimos a la reina de Sullana acá, y la gente feliz con que había venido la reina de Sullana a la fiesta. Tuvimos cantidad de gente que entró al baile. Así que nos fue muy bien. Compramos varilla para construcción,
alambre, compramos cemento, todo lo que nos dijeron que compráramos, ¿no? Y así que eso aportamos nosotros para la construcción también de ahí De que en su momento había un club de vóley del San Luis. ¿Cómo fue esa temporada o esa época? Bueno, sí participaron en Sullana, ¿no? En Sullana participaban. Sí, teníamos un equipo bueno, ¿ah? Teníamos chicas que muy bonito jugaban, muy bien, entendían todo, ¿no? Y yo también estuve de dirigente en ese grupo, ¿no? Así que yo no jugaba nada, pero yo lo que hacía era ver, aportar, ayudar, todo eso, porque quería ver a San Luis bonito, pues, ¿no? Así que muy bien. Trabajábamos mucho por el equipo. ¿Cómo empezó esa hazaña, estimado Jorge Prieto? Claro, justamente yo llego a ser presidente cuando el club era el presidente Jorge Ignacio Cruz Zapata. Y él lo fuimos a ver que San Luis ya justamente lo tenía un poco, lo llegaban a participar, así un poco equipo. Sí, o sea, coménteme acá a la cámara, sí. Poco equipo y justamente pues llegó a ser presidente Jorge Ignacio y yo vicepresidente del club, y donde Jorge Cruz, por motivos de una enfermedad de una hermana, tuvo que alejarse del club, y donde yo agarré la posta del club de ese año, casi del 2000 para atrás, lo agarré ahí, y ahí fuimos formando equipos, formando historias con jóvenes como Marcial, con Fleta, con gente jóvenes, y ahí comenzamos a hacerlo, y nos tocó llegar a un momento de clasificar a una provincial, justamente en el año 2010, con el Unión Victoria, que estamos en el grupo, y un equipo de Ignacio Escudero. Ya. Justamente en donde nosotros dejamos de carrera ahí al de Ignacio Escudero, fue San Martín, si no me equivoco, y al Victoria de Soco, donde le ganamos acá por 2-1, donde pasamos a la segunda fase. Con gol de Pedro Prieto, el tanque, que le decíamos ahí. Con ese gol pasamos, y ahora nos encontramos allá con el equipo con el Liberal, comenzamos a jugar, y el último eliminamos al equipo de Suyama, ¿cómo se llama el equipo de? ¿Qué color son sus camisetas, más o menos? ¿Cómo se llama? Del Guardia. ¿De dónde? No, yo lo ayudo. El Tupamaro. Al Tupamaro del obrero. Sí, justamente nos fuimos a un partido extra allá en Soho. Los empataron. Fue un partido muy reñido, tú sabes que íbamos ganando 2-0 y los árbitros se los habían tirado los empataron a la mala 2-2, y justamente nos fuimos a los penales, y donde los penales los clasificamos. Gracias a ese portero, en ese tiempo, me creo que lo votaron a Eleno Morales, el arquero, y justamente tuvo que ingresar Miguel Saavedra. Y Miguel Saavedra fue el héroe de tapar esos penales ahí. Y es donde nos dieron la clasificación a la departamental, por primera vez acá en el distrito de Calitral. Y así fue, lo dieron, y después fuimos a pelear el título con el equipo de allá de Samán. De Samán. Y ahí lamentablemente los ganó, el Samán fue el campeón y nosotros quedamos como subcampeón. Y así pues, como hice historia, bonita historia, me creo que por primera vez llegar acá al pueblo de Sanitral, un representante como el San Luis histórico, como siempre, como lo llaman acá, representante, buena trayectoria de futbolística que tiene acá. Y así pues nos presentamos, fuimos a la departamental,
fuimos al sorteo donde los toca con Juventud Cautivo de Ayabaca. Miércoles, este que jugaba el año pasado y que iba a llegar a la Liga 2. Perdón, con el Juventud, que era otro cautivo. Ah, Otro cautivo. Ya. Y con el Vice, Municipal de Vice y un equipo de negritos. Y la primera fecha los toca jugar acá como se llama, en Central. Ya. Y donde le pusimos 5-1 al de Ayabaca. Pero tratamos de formar buen equipo, buenos todos. Gracias a Dios nos apoyaron todos. Y después fuimos a jugar a Negritos. Lamentablemente perdimos por 1-0. Y así fue la historia del San Luis. Fuimos bien de vista y vuelta. Le ganamos 2-1. Como no recordar a Juanito Ferrer y al Chato Medina, Quericotillano, un excelente delantero. ¿Ah? Un equipo bueno. Y después vuelta nos tocó jugar. A Vice le ganamos 2-1. Fuimos a Ayabaca. Ganamos 1-0. 1-0 en Ayabaca. Con gol del Gato Gómez. El Gato Gómez. Era una alegría tremenda. La barra, gente, juego. Llegaron hasta allá, hasta Ayabaca. Llegó la televisión, me acuerdo. Nos votaron 2 hombres. Y con 9 hombres le ganamos a Ayabaca, porque era un equipo pudiente, el Vice ya estaba que metía, quería llegar a la nacional, y quien dice a la regional, a la regional en ese tiempo decía, quien se jugaba Tumbes con Chiclayo y Piura. En ese entonces nosotros le ganamos, yo justamente había declarado ya a la radio, me creo que del amigo Farfán, como presidente había declarado que ya nosotros estamos clasificados. Estamos clasificados ya estamos en la regional. Nosotros habíamos ganado 1-0, pero no pensando que el Vice le había ganado allá al equipo de Negritos. Y lo había goleado de resto. Y ya tuve que optar vuelta para irnos al partido del último definitorio que era con el Vice. Partido extra. No, teníamos que tomar por el grupo todavía. Ya. Nomás nos faltaba un punto. Y todo se goceaba en Tumbes, en Chiclayo, Suyana. El departamento de Piura tiene un tremendo equipo como la Alianza Lima, decían los colores de la Alianza Lima. San Luis. San Luis decían. Pero la mala suerte nos tocó con tú sabes que siempre hay en el fútbol. Influyen muchos factores también. Factores de estos donde los ganaron 2-1, 2-0 los ganaron. Y donde no los dejaron fuera de carrera. Nosotros más nos faltaba un punto para llegar a la regional. Y con ese punto llegamos y jugamos con el Salesiano, que el Salesiano ya estaba clasificado. Y es donde nosotros si jugamos, si éramos ganado uno, éramos jugar con el Salesiano. Y éramos ya pues candidatos a tomar en los 32 equipos, me creo que si no me equivoco son las nacionales, me creo que llevan los mejores. Así que fue la historia del San Luis. Los eliminan un 31 de agosto. En San Ramón lo eliminan todavía. En San Ramón. En San Ramón los elimina, fue una tristeza para el pueblo. ¿San Ramón dónde exactamente? ¿San Ramón por...? No, ya se eliminan en el día de San Ramón. En el día de San Ramón. Ya. Y los eliminan ahí, pues fue una... Ya el pueblo se había enseñado, hinchado, amigos, ya se gustaba, justamente estaba la emisora, que no recuerdo, siempre me hace recordar la emisora JZ, estaba en el Mundial de África, 2010, me creo, con esa cancioncita que decía, los ponían de las 6 de la mañana. Huaca Huaca. Sí, la gente de las 5 de la mañana se levantaba a hacer sus haceres, ya cuando los tocaba viajar a Negrito, los tocaba así, o tocaba jugar acá en Salitral, el estadio lleno. Ya fue una bonita historia que me tocó vivir a mí como presidente del club por primera vez y me lo llevo con mucho orgullo en esos momentos de alegría. pasión, de alegría que lo tomé como presidente, que yo lo tenía más de 15 años en el club de San Luis. Y ahora ya me tocó dejarle la posta a otros muchachos por ahí por bien del club,
porque siempre hay que rotar por gente nueva que venga y que vaya, buenas ideas y así. Jonathan, pues así fue la historia del San Luis. Bueno, con una familia totalmente emocionada y bastante identificada con el Club San Luis. Que sigan teniendo buenas noches ahí. Soy bien peleador ahí, bien de mi equipo, que no me cambio, así haya otro partido acá que siempre me dicen, ¿por qué tú eres del barrio? ¿Por qué no? No, yo soy sanluisista, porque mi padre y mis hermanos participaron en el San Luis. Yo soy sanluisista y muero que soy sanluisista, yo y mis hijos. Bueno, desearle a mi club San Luis ahorita que ha quedado en tercer lugar, desearle mucha felicidad, que siga esto jugando, que siempre defiendan los chicos su camiseta, para así que nuestro cuadro salga adelante y siempre triunfantes. Bueno, esto para mí es una alegría, un recuerdo que nos trae desde antepasados. Mi esposo fue jugador de San Luis y yo me casé el año 57, desde ese entonces ya fui de la hinchada sanluisista y hasta el día de hoy que continuamos en el mismo club, nunca nos hemos cambiado de camiseta, siempre hemos sido sanluisistas, hasta la muerte estaremos. Y aquí tengo una foto con la Reina de ese... reina de ese año de San Luis. Porque yo fui a pedirle permiso, hablé con sus padres y me ofrecieron para que, como ellos, como son lecistas, fue reina, me aceptaron para que sea reina de San Luis. No, yo fraternalmente los abrazo y les deseo buena suerte. Pero antes de eso quiero mostrarles que San Luis no tenía ¿cómo se llama? Escritura pública. Escritura pública. Y gracias al señor Jorge Camilo nos hizo la escritura pública, que esta escritura pública debe tenerla, porque yo cuando renuncié le dejé al que me sustituía, que era el vicepresidente, el señor, ¿cómo se llama? Ojitos Lindos, que le decimos. Él era el secretario, el vicepresidente, le dejé todo. Y este carro se lo dejé yo a él. ¿Verdad? Ya, ¿cómo se llama? Ya él, pues, iban allá a buscarlo, allá cuando ya formaron el equipo. Y ellos lo fueron a buscar para llevarlo como presidente y él aceptó. Y ahí ya él ya fue buscando jugadores para que jueguen en el Club Social Deportivo San Luis. Y ahí ya ¿cómo se llama? Él ya, yo me acuerdo que ya él me decía, vamos hija para que veas allá. Vamos allá que van a jugar. Y yo le decía, ya papá, ya voy. Y nos íbamos allá, jugaban allá. ¿En dónde jugaban? Y allá en una cancha de por acá, que era donde está la posta, ahí era una cancha. Y ahí jugaban. Y ahí bastante él, para que bien, lo quería mucho. A él, sus amigos, sus compadres, para que bien. Y era bien deportista, pero no me dejaba ver, me decía, vamos, tú tienes que ir, me decía. Ya le decía, papá, sí voy, vamos.
Y allá pues, jugaban cuando jugaban. Uy, yo recuerdo cuando jugaban con ¿cómo se llama? El Club General San Martín. Ya. Oye, ahí eran unas broncas. Sí, Peleaban ahí. Uy, era bien fuertes esos partidos. sí. Sí, eso pues yo recuerdo de mi padre. Yo ya andaba, yo así me llevaba, me buscaban a veces, me decían, vamos Manuela, vamos. Ya le digo, ya voy. Me buscaba, yo ya iba, pues ya. Allá estaba presente. Y una vez me buscaron allí que como reina también. Sí. Ahí tengo unas fotos. Sí. Sí, ahí tengo las. Ah, Ya, ¿cómo se llama? Ya pues yo iba, para que mi padre muy bueno. Mi papá, Víctor Ojeda Palacios, más conocido como Orderique, todos acá lo conocían como Orderique. Digamos que mi papá no fue, nacido acá en Salitral. Mi papá llegó acá a Salitral allá por el año 1960, más o menos ha llegado mi papá acá. Y a su llegada pues hizo muchos amigos, bastantes amigos, y en ese entonces ya estaba el Club San Luis, ya estaba formado, o sea, ya tenía su directiva y todo. Entonces, como mi papá se juntó con estos amigos, ¿no? Que ya se hicieron, ya digamos, ya del barrio, del pueblo. todo. Entonces lo invitaron a que formara, ¿no? Este prestigioso club como es el San Luis. Entonces, mi papá pues quizás, no recuerdo quizás tanto o demasiado porque mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Pero sí, tú sabes que desde los más o menos 5 años ya tenemos recuerdos, ya todo, ¿no? De nuestra vida. ¿Cuántos años tenía usted cuando falleció? Cuando falleció mi papá yo tenía 12 años. 12 años. Pero yo recuerdo ya en la casa de mi papá, de mi mamá, yo recuerdo cuando mi papá formaba, pues, ¿no? En la directiva del club, llegaban todos los jugadores a mi casa, llegaban a pedir su propina, mi papá les invitaba su comida, su almuerzo, porque yo recuerdo que mi papá también ha sido papá vendía. Ya. Y todos los jugadores como llegaban a comer, a almorzar, mi papá ya les daba su propina y todos salían con sus frutas también, llevaban sus sandías, llevaban todo. Víctor Manuel Ojeda Palacios en imágenes y la camiseta de los 80 aniversario de Club San Luis. Muy bien, público de San Francisco, hemos estado aquí en este conversatorio recordando al fallecido dirigente don Víctor Ojeda Palacios, conocido cariñosamente como Orderique. Finalmente San Luis es una gran familia. San Luis es una gran familia y eso nadie lo va a negar. O sea, San Luis es la familia más grande, y con esto no me dejarán mentir, con mucho respeto, hasta los hinchas de San Martín aquí en el distrito, ¿no? San Luis y San Martín, se dice mucho, son contemporáneos. Yo digo que no, San Luis empezó primigeniamente, es más, San Luis empezó a jugar cuando todavía Jonathan, y esto solo para dejarlo ahí en el tintero como dato, cuando San Luis empezó a jugar cuando todavía no había liga aquí en Salitral. San Luis empieza a jugar y luego recién se crea la liga de Salitral, y nosotros fuimos el primer equipo en que nos dimos el gusto de traer pues a la Alianza Atlético de Sullana para jugar en el mismísimo taquillero, situaciones pues que ya ha revelado con más detalle mi querido y estimado profesor y amigo, por supuesto, Jorge Cruz. En mi carrera deportiva yo tuve la suerte de tener un tío que era sanluisista, Manuel Zapata, y cuando tenía yo 4 años él me llevaba, a mí me lleva de la mano cuando el San Luis se hace la primera bendición de los uniformes deportivos, y a partir de ahí mi vida ha sido el Club San Luis, pues, ¿no? Los 80 aniversario del prestigioso Club San Luis de Salitral. Hemos venido a conversar con un exjugador, con un expresidente, con don Jorge Cruz Zapata. Bueno, si me permite, en primer lugar,
al llegar, digamos, la institución a este aniversario. Yo quisiera hacer una mención a los socios fundadores que ya prácticamente el 100% han fallecido y que por ellos nos dejaron esta institución que ha tenido muchos logros en favor del deporte salteño durante estos 80 años. Me estoy refiriendo a don Manuel Nieves Reyes, que fue el presidente fundador, a don Teodoro López, a los hermanos Nicolás, Manuel, Ramón Zapata, a don Gaspar Prieto, a don Ángel Cruz Prieto y muchos cuya mente no recuerdo ahora, don Miguel Cruz Morales también, y que debido a ellos, a ese entusiasmo que tuvieron, fundaron esta institución.